viviendo en libertad. Raíces, firmes en la verdad. Raíces, viviendo en santidad. Profecía sobre Tiro. Aullad, naves de Tarsis, porque destruida es Tiro hasta no quedar casa, ni a dónde entrar. Desde la tierra de Quitim les es revelado. Callad, moradores de la costa, mercaderes de Sidón, que pasando el mar te abastecían. Su provisión procedía de las sementeras que crecen con las muchas aguas del Nilo, de la mies del río. Fue también emporio de las naciones. Avergüénzate, Sidón, porque el mar, la fortaleza del mar habló, diciendo: Nunca estuve de parto, ni di a luz, ni crié jóvenes, ni levanté vírgenes. Cuando llegue la noticia a Egipto, tendrán dolor de las nuevas de Tiro. Pasaos a Tarsis, aullad, moradores de la costa. ¿No era esta vuestra ciudad alegre, con muchos días de antigüedad? Sus pies la llevarán a morar lejos. ¿Quién decretó esto sobre Tiro, la que repartía coronas, cuyos negociantes eran príncipes, cuyos mercaderes eran los nobles de la tierra? Jehová de los ejércitos lo decretó, para envilecer la soberbia de toda gloria, y para abatir a todos los ilustres de la tierra. Pasa cual río de tu tierra, oh hija de Tarsis, porque no tendrás ya más poder. Extendió su mano sobre el mar, hizo temblar los reinos. Jehová mandó respecto a Canaán, que sus fortalezas sean destruidas. Y dijo: ¿No te alegrarás más, oh oprimida virgen hija de Sidón? Levántate para pasar a Quitim, y aun allí no tendrás reposo. Mira la tierra de los caldeos. Este pueblo no existía. Asiria la fundó para los moradores del desierto. Levantaron sus fortalezas, edificaron sus palacios. Él la convirtió en ruinas. Aullad, naves de Tarsis, porque destruida es vuestra fortaleza. Acontecerá en aquel día, que Tiro será puesta en olvido por 70 años, como días de un rey. Después de los 70 años, cantará Tiro canción como de ramera. Toma arpa, y rodea la ciudad, oh ramera olvidada. Haz buena melodía, reitera la canción, para que seas recordada. Y acontecerá que al fin de los 70 años visitará Jehová a Tiro, y volverá a comerciar, y otra vez fornicará con todos los reinos del mundo sobre la faz de la tierra. Pero sus negocios y ganancias serán consagrados a Jehová. No se guardarán ni se atesorarán, porque sus ganancias serán para los que estuvieren delante de Jehová, para que coman hasta saciarse, y vistan espléndidamente. Hola a todos, bienvenidos al Devocional Raíces de la Iglesia Bautista Peniel en Ocala, Florida. Seguimos hoy con nuestro estudio en el libro del profeta Isaías y hoy nos corresponde el capítulo 23. Bienvenidos. Empezamos esta semana de devocionales y seguimos con el estudio del libro de Isaías. Hoy el capítulo 23. Habíamos explicado que el libro de Isaías estaba dividido en 5 secciones principales. La segunda sección va del capítulo 13 al capítulo 23, el cual vamos a ver hoy. Simplemente recordemos que la primera sección eran juicios y esperanza para Judá. La segunda sección son mensajes y profecías para las naciones. Y esto lo hemos estado viendo desde el capítulo 13 y cerramos esta sección hoy con el capítulo 23 y el mensaje y profecía sobre Tiro. El día de mañana, al ver Isaías 24, entraremos en otra sección a partir del capítulo 24 hasta el capítulo 27. Y esta sección trata del juicio universal y el triunfo final de Dios sobre el mal. Así que hemos visto profecías sobre Babilonia, sobre Asiria, Filistea, Moab, Damasco, Etiopía y sobre Egipto. Hoy en el capítulo 23 la profecía se refiere a Tiro, así que con esto entremos en materia. Aunque la profecía de Isaías fue escrita hace casi 2800 años, la ciudad de Tiro todavía existe. Hoy se conoce como Zour y se encuentra en el sur del Líbano. En tiempos de Isaías, Tiro era la ciudad comercial más importante del Mediterráneo, una potencia económica que parecía imposible de derrotar. Su parte principal estaba construida sobre una isla rocosa protegida por enormes murallas que la hacían casi impenetrable. Sin embargo, la historia demostró que la palabra de Dios se cumplió tras ser sitiada por Nabucodonosor y siglos después conquistada por Alejandro Magno.
mediante la construcción de un istmo como un camino sobre el agua que unió la isla con el continente, Tiro perdió el poder y la gloria que una vez tuvo. Su existencia hasta el día de hoy nos recuerda que las ciudades y los imperios pueden permanecer, pero su riqueza, su orgullo y su influencia siempre están sujetos a la soberanía de Dios. Con esto explicado, veamos 3 puntos que nos deja el capítulo 23 de Isaías. Punto número 1. Dios gobierna sobre la economía y las naciones. Tiro era la ciudad comercial más importante del Mediterráneo. Su riqueza provenía de sus puertos, sus barcos y sus extensas rutas comerciales que conectaban a Fenicia con Egipto, Chipre y hasta el sur de España. Desde una perspectiva humana pareció una ciudad invencible. Sin embargo, Isaías deja claro que su caída no fue simplemente el resultado de decisiones políticas o campañas militares. El profeta responde a la gran pregunta: ¿quién decretó esto sobre Tiro? Así lo dice en el verso 8, y la respuesta llega en el versículo 9. Jehová de los ejércitos lo decretó, para envilecer la soberbia de toda gloria y para abatir a todos los ilustres de la tierra. Dios demuestra que también gobierna sobre el comercio, la riqueza y el destino de las naciones. Este principio sigue siendo tan vigente hoy como en los días de Isaías. Las economías cambian, los mercados suben y bajan, y las naciones experimentan épocas de prosperidad o de crisis, pero nada ocurre fuera del gobierno soberano de Dios. La Biblia nunca condena la riqueza en sí misma. Lo que condena es poner nuestra confianza en ella. Isaías 23 nos recuerda que la verdadera seguridad no se encuentra en la estabilidad financiera, sino en el Señor, quien dirige la historia conforme a su voluntad y permanece inmutable cuando todo lo demás cambia. El punto número 2 es que las riquezas son un mal fundamento para nuestra fe y nuestra seguridad. Tiro había alcanzado una posición privilegiada gracias a su comercio. Sus barcos recorrían el Mediterráneo, sus mercaderes eran conocidos entre las naciones y sus riquezas le daban una sensación de seguridad. Por eso Isaías pregunta: ¿quién decretó esto sobre Tiro? La ciudad repartidora de coronas, cuyos comerciantes eran príncipes, cuyos negociantes eran los nobles de la tierra. A los ojos del mundo, Tiro era un ejemplo de éxito, pero había llegado a confiar más en sus riquezas que en Dios. Su prosperidad alimentó su orgullo y la llevó a creer que su poder económico la mantendría siempre firme. La respuesta de Dios revela el verdadero problema. Jehová de los ejércitos lo decretó para envilecer la soberbia de toda gloria y para abatir a todos los ilustres de la tierra. El Señor no estaba condenando el comercio ni las riquezas en sí mismos. Estaba juzgando el orgullo y la falsa seguridad que nacen cuando el ser humano pone su confianza en las posesiones antes que en Dios. Este pasaje nos recuerda que el dinero puede brindar comodidad, pero nunca puede ofrecer la seguridad que solo el Señor da. Las riquezas pueden desaparecer de un momento a otro, pero quienes confían en Dios permanecen firmes, porque su esperanza descansa en aquel que nunca cambia. Y el punto número 3 nos dice que Dios puede redimir aquello que Él utilizó alguna vez para el orgullo y ahora lo puede utilizar para su gloria. Veamos. Después de anunciar el juicio sobre Tiro, durante todo el capítulo, Isaías termina con un giro sorprendente. En lugar de hablar de destrucción definitiva, declara: pero sus negocios y ganancias serán consagrados a Jehová. No se guardarán ni se atesorarán, porque sus ganancias serán para los que estuvieren delante de Jehová, para que coman hasta saciarse y vistan espléndidamente. El propósito de Dios no era simplemente derribar una ciudad orgullosa, sino mostrar que incluso aquello que había sido utilizado para alimentar la soberbia podía llegar a ser dedicado para su gloria.
El Señor tiene el poder de transformar lo que antes servía al pecado en un instrumento para cumplir sus propósitos. Este principio sigue siendo relevante para nosotros. Dios no solo cambia personas, también puede transformar los recursos, los talentos y las bendiciones que nos ha dado. El dinero, el trabajo, los negocios y las capacidades que antes podían alimentar nuestro ego pueden convertirse en herramientas para servir al Señor y bendecir a otros. Isaías 23 concluye recordándonos que el objetivo final de Dios no es destruir, sino redimir. Cuando todo se rinde a Él, incluso las riquezas dejan de ser un ídolo para convertirse en un medio de adoración y servicio. En conclusión, Isaías 23 nos recuerda que Dios sigue siendo el Señor de la historia. Él gobierna sobre las naciones, dirige el curso de la economía y derriba el orgullo de quienes creen que pueden vivir sin Él. Tiro parecía invencible por su riqueza, su influencia, pero descubrió que ninguna prosperidad humana puede resistir el propósito de Dios. Al mismo tiempo, el capítulo termina con esperanza. El Señor no solo juzga, también redime. La verdadera seguridad no está en lo que poseemos, sino en aquel que posee todas las cosas. No te pierdas mañana Isaías 24 acá en Raíces. Dios te bendiga. Raíces, firmes en la verdad. Raíces, viviendo en libertad.